Bueno, pues, empieza esta edición de Fútbol Pica, a quemar gente. Ya tenemos nuevos prospectos, nuevos cracks que valen la mierda, pues. Como Chucho, se retira de las canchas, sí, se retira. Es ignorante, vale verga, qué bueno que se retiró. Qué bueno que le vaya bien. Como Kevin, que cortó la greña. Dicen que ahí te da pinches ratas, pero bueno, no importa. Mujica, cuerpo de, no sé, tiene patas de elefante, se deforma, parece que está bailando samba el hueco, está jugando. Ahora sí, Alfredo, pobrecillo, Alfredinho más bien, y no es Alfredinho por Ronaldinho, Robinho, no, porque es un niño, tiene voz de niño, cada vez su voz es más tenue, pobrecito, estúpido, barato, entra al buffet gratis porque piensan que es un niño, vale verga, luego, el hondureño Eric, ese cretino, escoria, hazte un lado del fútbol, no la haces, vete, muérete, malnacido, valen verga. Si lo estás viendo, vete, ignorante, malnacido, estúpido, vete del fútbol mexicano, por favor. Pero no te enojes, José Ramón, pero sí estoy contigo, la verdad, se tienen que ir del fútbol mexicano. Un ejemplo, a ver, espérenme, Marcos Vazcajay, lo está buscando la policía, me acaba de decir la producción, porque mató a alguien en las tribunas con el tiro loco. Chucho, la verdad, se parece a Nery Castillo. Ya, cada vez que entra a jugar fútbol ya lo reconocen como el puerco, siempre lo expulsan. A él en vez de dar el balón de oro, le dieron los guantes de oro. Otro ejemplo, Eric, que tenía unas fotos en MySpace con un cerebro con sus recortazos, que hasta ahorita tiene el pelo chueco. La jeta la tiene chuequísima. La verdad, son gente estúpida, que la verdad no los aguanto. No sé cómo los tiene su equipo, su entrenador, el señor Ferguson. La verdad no los aguanto, qué vergüenza. Los deben sacar de esta liga barata, un Manchester barato, que nomás están quemando el nombre de verdad del Manchester. Un equipo que es barato, barato. Y por favor, si me están viendo, sálganse. A ver, José Ramón, hay que entender. Un Manchester con la camisa del Juventus, por favor, qué vergüenza, hay que entender, ¿no, José Ramón? ¿O tú qué opinas, José Ramón? Por favor, dime. Yo opino que son baratos. ¿Baratos en qué nivel? Baratos que están vendiendo cocos en la orilla. Eso es en Guatemala. En Honduras, plantan cagada. Sí, plantan cagada. Ah, cabrón, ¿desde cuándo plantan cagada ahí? No sabía eso. A ver, explícame un poquito más del tema. Es que no estoy muy bien. Es que mira, plantan cagada. Yo vi una revista, pero es otro pedo. La verdad es que no aguanto. La verdad son pendejos. Ah, a ver, explícame mejor el tema. Es que no estoy muy bien informado del tema. Gente ignorante. A ver, cállate. Estamos hablando de ti, de esto. Me da vergüenza que gente como ustedes pense de eso. Hay que reflexionar, ¿no, muchachos? ¿Qué pedo? Pati, eres un puerco, ¿qué acaba de decir? La verdad, asqueroso. No, a ver, yo no me eché ningún pedo, sean puercos, voy a caer Rafael Puente. Pendejo, el pedorro eres tú, güey. Como el pinche Chucho, todos los putos días lo encuentro en el baño con el Dennis, güey. ¿Quién sabe qué están haciendo? ¿Se están pudriendo los dos juntos? ¿Quién sabe? Bueno, cambio de tema. Esos güeyes practican en la escuela, en el gym, su fútbol, pero de mierda. Cochinos, cerdos, siempre agarran amarillas en todos los partidos como el Chucho. La verdad, sí, mira, la verdad, yo los vi, se desmorona la mierda, está en el baño toda pegada a la mierda, sí, atrás en el baño de la orilla, yo los vi, no veas que no es cierto, yo los vi, la verdad, yo los vi, cállate, José Ramón, yo los vi cagando, la verdad. A ver, pásame la encuesta aquí para que todo lo vean en la tele. ¿Qué debemos hacer para ver al fútbol mexicano? ¿Qué debemos hacer? Tenemos que destruir la liga de Fajardo, es una liga baratísima que no sirve para nada. ¿Cómo de que no sirve, José Ramón? Esa motiva a los niños para irse a otro equipo. No, que no es cierto, esa liga no sirve. Hay que destruirla. No sirve esta liga, por favor. Hay que destruirla. No, la verdad estás muy equivocado, José Ramón. Esa liga motiva a los niños para irse a un Manchester United, a un Real Madrid, tener sueños, jugar como cristianos, hacer cristianas baratas, comunicarse con sus amigos. Pero esta liga, la verdad, aunque se los entretiene, pagan $150, se las meten los uniformes baratos de un equipo. No es una liga barata. ¿Sabes qué? Toma los papeles, vete. ¿Neta?